Colmar, Francia. Estoy frente a la gran pintura de Matías Grünewald, el retablo de Eisenheim. Es una pintura espiritualmente poderosa y de las más brutalmente realistas de la crucifixión en el arte occidental. Miren la boca de Jesús, abierta y en muda angustia. Miren las terribles heridas en sus manos y pies, ámpulas y llagas por todo su cuerpo. No hay nada sentimental en esta interpretación. Vine por algo que Tomás de Aquino dijo. Tomás dijo que si querías el perfecto ejemplo de las bienaventuranzas, está en Jesús crucificado. Especificó, si quieres ser feliz, aborrece lo que Jesús aborreció en la cruz y ama lo que Jesús amó en la cruz. ¿Y qué aborrecía? Las 4 cosas en las que normalmente buscamos la felicidad. ¿Riqueza? No tiene nada. Está desnudo. Placer está al límite del sufrimiento físico y psicológico. Poder no tiene nada. Está clavado en la cruz. Ni siquiera se mueve. Honor se burlan. Al presentarlo en público crucificado al fin de su vida, Jesús se desapega de las 4 cosas en que normalmente se busca la felicidad. ¿Y qué amó en la cruz? Amó seguir la voluntad de su Padre. Ahí en la cruz solo quería una cosa. En la cruz Él tenía hambre de justicia. Y por lo tanto en la cruz era el máximo pacifista. En la cruz era el emisario máximo de la misericordia divina. Aunque es muy raro decirlo, aunque sea una paradoja, si Tomás tiene razón, es un cuadro de un hombre feliz. Noten cómo Juan el Bautista a la derecha señala a Jesús de forma rara y contorsionada, como si nuestras expectativas tuvieran que invertirse. Y entonces vemos que esa en realidad es una imagen de libertad. Esa en realidad es una imagen de alegría. El punto principal es el desapego. No es si lo tienes o no, es cómo lo tienes. Creo que en la vida espiritual no se trata de qué, sino el cómo. Es cómo tienes tus posesiones. Si alguien tiene muchas posesiones, pero sabe que son de Dios y sirven al propósito de Dios, pues bien, tal vez Dios te usa a ti y tu riqueza para hacer su trabajo. Imagina a alguien que tiene mucho dinero y sabe cómo usarlo, sabe invertirlo y sabe gastarlo efectivamente. Gracias a Dios por esa persona. Digo, es cómo tenemos nuestras posesiones, no si las tenemos o no. Deberíamos realizar actos de soltar cosas, como un ejercicio de desapego. Por ejemplo, en la Cuaresma, puedes desapegarte de la comida, de cierto tipo de placer. Damos limosnas para desapegarnos de lo material, pero siempre importa el cómo, no el qué. El camino de la no violencia. Varsovia, Polonia. Pasé mucho tiempo interpretando los primeros versículos del Sermón de la Montaña
¿Por qué es importante aclarar la prioridad de la alegría en las enseñanzas de Jesús? Sin embargo, las bienaventuranzas pueden considerarse como una obertura al resto del sermón, una preparación para lo que es, de hecho, el punto espiritual y retórico más alto del discurso de Jesús, la enseñanza de la no violencia y amor al enemigo. Con palabras que aún nos dejan sin aliento. Han escuchado decir, amen a su prójimo y odien a sus enemigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por quien los persigue. Para entender esta enseñanza radical, tenemos que aclarar a qué se refiere por amor. El amor no es una sensación o sentimiento. El amor es buscar voluntariamente el bien del otro. Y esto es por lo que el amor al enemigo es la prueba más grande de amor. Si soy bueno con alguien que podría ser bueno conmigo, entonces tal vez solo sea un acto indirecto o velado de interés propio. Pero si soy generoso con alguien que es mi enemigo, a quien no le interesa devolverme el favor, estoy seguro de que lo hice por su bien y no el mío. Jesús quiere que sus seguidores aspiren a amar como ama Dios. Dios ama a aquellos que lo aman y a aquellos que lo odian. Ama a sus amigos y a sus enemigos. Le da cosas buenas a quienes lo merecen y a quienes no lo merecen. Si nos libramos en verdad de los apegos, en especial del apego a la aprobación, podemos volvernos hijos e hijas de este Dios y, por lo tanto, conductos de su gracia. La radical enseñanza del amor al enemigo se concentra con mayor intensidad cuando Jesús nos enseña la práctica de la no violencia. Dando voz al consenso entre los judíos que siguen la ley, Jesús declara, han escuchado ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, que no se resistan a un malvado. Si alguien abofetea su mejilla derecha, póngale la izquierda. Y si alguien quiere quitarles la túnica, denle también su manto. Esto suena a pasividad frente a la maldad, pero no. Es la propuesta de un medio muy efectivo de resistencia. Se dice que hay dos respuestas a la violencia: pelear o huir. Respondemos con más violencia o podemos consentirla, pero sabemos que a la larga esos no son métodos efectivos. Si enfrentas violencia con violencia, la situación se empeora. Si consientes la violencia, confirmas al violento en su tiranía, en su maldad. Lo que Jesús propone es un tercer camino. Miren su ejemplo. Si alguien te golpea la mejilla derecha, pon la otra mejilla. Sí, suena a pasividad, pero escuchen, en tiempos de Jesús jamás usabas la mano izquierda, era impura. Si alguien te golpea la mejilla derecha, significa que lo hacen de revés. Es un gesto de desdén, como se trata a un esclavo inferior. Lo que Jesús dice es, si alguien te trata así, no te rebeles, pero nunca escapes. No claudiques, mejor quédate allí y pon la otra mejilla. El mensaje es, no vas a tratarme así jamás. Me rehúso a cooperar con el mundo en el que vives. Le muestras en un espejo al violento su violencia, esperando traerlo a un espacio espiritual y moral diferente. Les daré dos ejemplos contemporáneos de este método. El primero es el obispo Tutu de Sudáfrica. Era un joven sacerdote de Johannesburgo que iba caminando sobre una acera de madera sobre el fango de la calle. Llegó a un lugar angosto de la acera y vio a un blanco, a un racista. El blanco le dijo, quítate de la acera, no le doy paso a gorilas. Tutu se hizo a un lado, hizo un gesto y dijo, yo sí.
El segundo es el de la Madre Teresa, la gran santa de Calcuta. Llevaba a un niño hambriento de la mano. Fue a una panadería y suplicó un poco de pan para el niño. El panadero le escupió a la Madre Teresa. La santa se quedó allí, sonrió y le dijo: gracias por esto para mí. ¿Tiene algo para el niño? En ambos casos, Tutu y la Madre Teresa no se rebelaron. Pero es evidente que no claudicaron, no corrieron, se quedaron ahí y de manera humorística y provocadora reflejaron la violencia de su agresor, esperando que esa persona entrara a otro espacio espiritual. Eso es poner la otra mejilla. Varsovia, Polonia, 2 de junio de 1979. Si alguien me hubiera dicho cuando era niño en los años 70 que la Unión Soviética y el comunismo caerían con apenas un disparo y que uno de los principales responsables sería el Papa de Roma, no lo habría creído. Pero es lo que pasó. Juan Pablo II vino a esta plaza, la Plaza de la Victoria en el centro de Varsovia, y celebró la misa frente a cientos de miles de personas. Durante la homilía, el Papa habló de Dios, de la libertad, de derechos humanos, y mientras decía la homilía, la multitud empezó a gritar: ¡queremos a Dios! ¡Queremos a Dios! El Papa continuó así como la multitud: ¡queremos a Dios! Y empezaron a decirlo con ritmo todos en la plaza: ¡queremos a Dios! ¡Queremos a Dios! Hubo personas receptivas que supieron que el control soviético sobre Polonia y el imperio comunista estaba muerto. Este movimiento de Juan Pablo II es uno de los más importantes ejemplos actuales de provocación con no violencia. A veces en nuestro mundo conflictivo y caído, solo podemos resistir la violencia con la violencia. Es cierto, por eso la Iglesia tiene una doctrina de guerra justa. Solo podemos hacer eso en un mundo de mucha violencia. Así como a veces lo único que podemos hacer es correr o claudicar. Estoy de acuerdo, no vivimos en un mundo perfecto. Y a veces hay que comportarse así. Sin embargo, creo que marginamos las enseñanzas de Jesús como un ideal muy alto que nadie puede seguir. Falso. Está Gandhi en el siglo XX que lo aprendió de Mateo capítulo 5. No lo aprendió de su tradición hindú. Fue cuando estuvo en Londres y leyó el Evangelio de Mateo y dijo que era extraordinario. Y su amigo cristiano decía: bueno, nadie lo toma muy en serio. Y Gandhi dijo: yo sí lo hago. Y en verdad le funcionó en la India. Martin Luther King seguía a Gandhi y conocía los textos como predicador cristiano y sabía que podían ser muy poderosos. Juan Pablo II, que leyó el mismo texto y vio su poder, lo utilizó. Encontraron un momento propicio. Los tres sabían que en esta circunstancia, en este tiempo, funcionaría. Pero no hay que decir que eso es solo un ideal que jamás funcionaría en nuestro mundo. No. Porque en el siglo XX tenemos estos tres poderosos ejemplos de un enorme mal que es vencido con la no violencia. El hijo pródigo. Hasta ahora hemos considerado las enseñanzas de Jesús de acuerdo con el Sermón de la Montaña. Pero haríamos muy mal si no tocáramos la instrucción que emerge de esas impresionantes, graciosas, extrañamente iluminadoras historias que a Jesús le gustaba contar. Hablo, por supuesto, de las parábolas. Hay docenas de ellas en todos los evangelios, pero quisiera examinar la que muchos consideran la más grande de todas. La historia del padre y sus dos hijos, mejor conocida como la parábola del hijo pródigo. Irlanda. Jesús cuenta la historia de un padre y sus dos hijos.
El más pequeño viene a su padre y hace una petición impresionante, grosera. Padre, dame mi parte de la herencia que me corresponde. Uno espera recibir una herencia a la muerte de un padre. Por lo tanto, decía sutilmente, ¿por qué no te apuras a morir? Y luego con un triple énfasis pide algo para él. Dame mi parte, la que me corresponde a mí. El Dios que Jesús siempre proclama es un Dios de tierna piedad, un Dios de superabundante y generoso amor, cuya naturaleza es dar. Y la relación correcta con ese Dios es recibir su vida como una gracia y luego entregarla como un don. El hijo joven de la parábola, en resumen, tiene todo esto, justo al revés. Ya con su herencia, el hijo se aleja a lo que solía traducirse como un país lejano, pero en el griego original significa Jora Makra. Es alegórico porque significa el gran vacío. En muy poco tiempo, el pródigo se ve destituido, muerto de hambre, y solo está tan desesperado que trabaja alimentando a los cerdos, una tarea de increíble indignidad para un judío. Al fin, recapacitando, el joven piensa, ¿cuántos de los obreros de mi padre tienen comida de sobra? Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Decide volver a casa y confesar su pecado a su padre. Lo que tenemos que entender es que estar cerca del que da te acerca a la suficiencia e incluso a la abundancia, porque la vida infinita de Dios nunca se termina. El padre ve a su hijo desde lejos y luego, lanzando la precaución y su imagen pública al viento, sale corriendo a recibirlo. Esta historia en particular habría capturado la atención de sus oyentes. En su época era muy mal visto que un anciano, un patriarca, corriera hacia alguien. Las personas debían acercarse a él y rendirle pleitesías. Pero que el anciano vaya a su hijo, lo abrace, le ponga un anillo simbolizando un matrimonio espiritual y le vuelva a poner zapatos restaurando su dignidad no era usual. Cuando el hijo comienza su ensayado discurso confesional, el padre lo interrumpe y declara una celebración general, porque este hijo mío murió y ahora ha vuelto a vivir. Estaba perdido y lo encontré. Aquí, por supuesto, Jesús nos pinta un conmovedor retrato de su Padre Celestial.